Este libro se titula Compañero Camarada, Mario Galli. Y Mario Galli es una historia de la política argentina que atraviesa a varias generaciones. Marianela, su hija, está aquí con nosotros. Te damos la bienvenida, Marianela, muchas gracias. ¿Qué implicó este libro? Bueno, ese libro implica la historia de una persona, mi padre, que tenía ideas, proyectos, pensamientos, y bueno, los fue volcando desde muy joven, y mientras hacía la carrera de la Armada Argentina, la Escuela Naval, y bueno, él fue sintiendo un montón de cuestiones y muchas injusticias en el seno de la Armada, por el hecho de que ya venían instruyéndolos para la represión. ¿Él ya estaba, cuando estaba en la Armada, en la Juventud Peronista? No, primero estuvo en la Armada y después ya se fue vinculando con la Juventud Peronista, más en el 72. Pero él y un grupo de personas, de otros oficiales, sí, suboficiales y conscriptos, ya empezaban a debatir y a discutir acerca de qué rol deberían cumplir las Fuerzas Armadas, para qué están ellos siendo entrenados, cuál es el objetivo, y bueno, y ahí se abre toda una discusión. Su promoción es la número 100, compartió con Julio César Urien, pero también en esa promoción estaba Cavallo, Astiz y muchos de los represores que están siendo juzgados y algunos condenados por delitos de lesa humanidad. Bueno, ese grupo de mi padre, Julio y otros compañeros, el teniente Lebrón también era otro marino que creían que las Fuerzas Armadas tendrían que tener otro rol y que ellos estaban no para reprimir al pueblo, a los trabajadores y a las organizaciones populares, sino para defenderlo. Y bueno, fueron reuniéndose y cuando ya a este grupo de infantería de Marina lo destinan acá a Buenos Aires, era un poco para, la tarea iba a ser reprimir por la llegada de la vuelta de Perón, si había algún tipo de manifestación popular. Mi padre en ese momento no estaba en Buenos Aires, estaba en Bahía Blanca. Él estaba destinado en Puerto Belgrano y la idea con los compañeros era que se subleven en distintos lugares del país. Finalmente la sublevación no llegó a triunfar y bueno, no llegó a sublevarse. En Azul también había otro grupo y bueno, no logró hacerse la sublevación en otras ciudades. ¿Y todo esto cómo está contado acá? Bueno, está contado a través, primero hay unos prólogos de Julio Urien, que es su compañero, y que él cuenta eso, qué es lo que querían cambiar dentro de las fuerzas, para qué estaban allí, por qué decidieron sublevarse, y bueno. Después está un poco la faceta más familiar, más su biografía desde su niñez, que la cuenta mi tía Mónica, que es su hermana y me crió a mí, y un poco toda su vida, ¿no? Más desde lo afectivo, si se quiere. Y después están sus poemas propios que él iba compilando, que hay desde el 71 hasta el 73, y hay poemas de amor, poemas a los compañeros, y ya poemas dedicados a eso, a la patria, ¿no? Él tenía un sentimiento y una sensibilidad por su pueblo y por su patria, ¿no? Que entendía él por patria. ¿Qué implicancia le das a la historia de tu padre como un hombre comprometido con el movimiento político, con las Fuerzas Armadas democráticas al servicio del pueblo y la Constitución, en este contexto donde se promueve
la independencia del poder militar, de la Constitución, de los poderes públicos? Bueno, estamos viviendo un retroceso. Se ha avanzado desde la vuelta a democracia, se ha avanzado en materia de defensa, en que las Fuerzas Armadas estén supeditadas al poder político, y bueno, esto es una vuelta atrás, con el decreto que hace poco dictó el presidente, que le da autonomía a las fuerzas para elegir a los propios cuadros o decidir ascensos. Y después con la presencia de muchos militares asociados, bueno, con delitos de lesa humanidad o que están siendo juzgados o que reivindican el terrorismo de Estado, desde personajes asociados al operativo Independencia en Tucumán, hasta vemos a Aldo Rico, que fue un partícipe del levantamiento contra el gobierno de Alfonsín y contra la democracia, porque no es solo contra un gobierno, el levantamiento de eso fue contra la democracia. Y bueno, después también había otra serie de represores que, bueno, están ahí, se sienten como habilitados y de alguna manera necesitan como legitimarse y salen ahí a los desfiles. Y es muy preocupante que el gobierno, que bueno, parte de la organización de estos festejos, dé lugar a esta gente, porque es una contradicción, lo que por un lado están siendo juzgados, pero por otro lado habilita a que desfilen en lugares, festejos, ¿no?, tan importantes como es el bicentenario de nuestra independencia. Se habla de que hay una corriente de debate muy intensa en las Fuerzas Armadas, ¿no?, producto de lo que se reconfiguró los últimos 12 años y producto de las enormes presiones y de los retornos de mucha gente que incluso había ya salido de las fuerzas, que intentan retornar para establecer un ejército de vuelta con la idea del disciplinamiento a lo social, a lo político, ¿no? O sea, ¿cómo te cae esto desde la cultura familiar de todo lo que has vivido, el sacrificio que ha costado? Y sí, es muy serio, muy preocupante que, bueno, estén volviendo militares retirados y que estén ocupando roles sobre todo de enseñanza, ¿no?, porque muchos están en lo que son profesores en las escuelas, en la formación. Y bueno, eso es fundamental, la formación que se bajó desde la doctrina de seguridad nacional. O sea, eso permitió la obediencia debida, la represión, el odio al pueblo, ¿no?, que era el enemigo interno, ¿no?, ese estaba dentro de la población. Y bueno, y ahora quieren volver con esas ideas, y por eso hay la represión también, que no solo en las Fuerzas Armadas, sino en las Fuerzas de Seguridad, la represión en distintos lugares que vimos en el país. María Elena, te hago la última pregunta. Este libro se hizo durante el gobierno pasado, se imprimió a cargo de un ministerio. Sí, ¿no?, el Ministerio de Defensa. Y bueno, la idea iba a ser repartirlo y hablar sobre él en las escuelas de militares y liceos, pero bueno, con esta vuelta de estos viejos militares, bueno, no hay lugar posible para hacer esto. Entonces, es importante que este libro se difunda y que es gratuito, que si la gente lo quiere también está en internet, en PDF. Pero bueno, es para pensar un poco esto de qué son las fuerzas, para qué están, cuál es el rol, qué es lo que queremos. Y bueno, ahora se está repartiendo más entre las organizaciones y entre los movimientos sociales. Que también corresponde que estén ahí. Sí. Está en esa cuna que es más importante. Sí, porque también mi padre estuvo muy cerca de muchas organizaciones, de lo que es los sacerdotes del tercer mundo, tuvo mucho contacto con ellos, y bueno, él
no concebía una separación entre los militares y los civiles. Él quería un contacto, ¿no? Y no quería construir una élite aparte, claro, sino al revés, eso, quería que el pueblo sea parte y que los militares también representen al pueblo como corresponde. Te agradecemos mucho, Marianela. Me quedo pensando en aquellos que están pidiendo perdón, ¿no? Por algunas posiciones del pueblo democrático frente a los opresores culturales y de dominio territorial y militar que tuvo la historia de América Latina y nuestro país, ¿no? Y cuando uno lo cruza con hombres como tu padre, en esa batalla tan invisible, tan compleja, tan temeraria, siente que sigue existiendo una fuerza sanmartiniana, muy comprometida con todo el proceso de liberación de América Latina, desde Sandino para acá, pasando por San Martín, y Bolívar, acá hay escrito Bolívar, sobre bueno, Bolívar. Obviamente. Y entonces hay que seguir estos libros, ¿no? Mario Gali, compañero camarada. Simón Bolívar tenía una frase preferida de su maestro, mentor, que decía que un pueblo con educación era un pueblo preparado, pero un pueblo con cultura, que tenía acceso a una comprensión más profunda de los procesos de sus orígenes y devenires, era un pueblo que podía ser liberado y liberarse. Y un poco Mario Gali hizo esa síntesis, ¿no? Así que gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con la columna aquí en Cara y Seca. Hoy los quiero invitar a reflexionar sobre qué le pasa al ciudadano común, a la persona, cuando hay pruebas evidentes de retroceso en conquistas sociales logradas. Una de las más significativas me parece que es cómo suena hoy la consigna del nunca más. Una consigna que había logrado ser incorporada como parte de la esencia nacional, con aval y reconocimiento internacional, y lo que es más importante, como parte de la identidad personal, al menos, de una gran parte de la población. ¿Qué pasa cuando hoy hay hechos que contradicen esta consigna? Voy a nombrar solo dos como ejemplo. No voy a dar interpretación ni comentario porque esto va a quedar por parte de ustedes. ¿Qué pasa cuando para el 24 de marzo el presidente de la Argentina invita al presidente de Estados Unidos y en un acto simbólico ambos recorren el Parque de la Memoria y arroja cada uno un ramito de flores blancas al Río de la Plata? ¿Qué le pasa al ciudadano común cuando sucede esto? ¿Qué le pasa no solo en el pensamiento, que quizás muchos tratan de evitarlo? ¿Qué le pasa en la sensibilidad, en sus creencias, en su adhesión a una forma de pensar y de sentir? Otro ejemplo, y fíjense que tomo ejemplos de importancia nacional, es el festejo, la celebración del Bicentenario de la Argentina, ahora recientemente el 9 de julio, cuando esta vez invita al emérito rey de España y en una mención muy significativa, inclusive creo que mirando al rey, hace alusión a lo angustiados que deben haber estado quienes firmaron el Acta de la Independencia por tener que separarse de España. ¿Qué pasa en la clase entre el profesor y el alumno, por ejemplo, cuando se cita este acontecimiento? ¿Qué preguntas? ¿Qué respuestas? Esto que hace a la educación y a la forma de pensar más elemental de cualquiera de nosotros, de cualquier persona. Cuando además, en ese discurso, se declara muy emocionado y la arenga es «Viva la patria y viva el amor». Genera cualquier tipo de confusión. Entonces, retomando lo del nunca más, creo que hoy suena de una manera bastante discordante con los hechos que estamos viviendo. Y me parece que es necesario pensar una consigna actual, que en mi opinión podría ser «ya basta». Es necesario un límite, porque el nunca, como extensión hacia un futuro cada vez más incierto,
no alcanza. Si no hay ese límite, si no hay una forma de decir hasta acá, hay límites que no se pueden atravesar porque se atenta contra el sostén simbólico de la sociedad, aunque nos pese, es porque hay más. Te recomiendo este libro, entonces. Hablábamos con la hija de Mario Galli, Marianela, y cuánto es lo que ignoramos de todas estas historias. Incluso a veces tenemos un par de nombres muy importantes, trascendentes, pero hay otros tantos, muchísimos más, que tenemos poca documentación. Por eso este libro nos muestra un momento muy intenso del proceso político hacia adentro de las Fuerzas Armadas, cuando se está pegando una inflexión enorme en la historia argentina con el retorno de Juan Domingo Perón, con una discusión por elevar la lucha por la democracia, sacándola del campo de lo formal, comprometiéndola con el Estado de Derecho, modificando el sistema de comprensión del Estado ante la economía y en la distribución de la riqueza. Miren ustedes todo esto que les estoy comentando, cómo estaba concentrado en la discusión de los cuadros militares en nuestro ejército, en nuestras Fuerzas Armadas. Por eso es importante apelar a este ejercicio de memoria, porque lo que hoy somos es el pasado que hemos vivido. Y en este contexto donde se habla de que nuevamente las Fuerzas Armadas deberían estar vigilando al pueblo, es realmente muy preocupante, porque esta vigilia al pueblo es justamente para recortar su derecho. Jamás hubo libertad cuando se sometió al pueblo al control de la vigilancia de los ejércitos. Siempre hubo entreguismo, la muerte y pagada con la sangre de los inocentes. Por eso es importante entender estas luchas, porque con ellas vamos a poder fortalecernos para librar la batalla, no solo por la democratización de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente por el compromiso de la conciencia popular para ser nosotros quienes determinemos cómo debe estar construido este Estado de Derecho, donde las Fuerzas Armadas deben rendir ante la Constitución Nacional y no ser quienes se autogobiernen.